¿no? Son líquidos. En adelante, los superiores ya son sólidos, siendo que los tres primeros, el metanol, etanol y propanol, son líquidos muy solubles en el agua. En cambio, del carbono 4 al 11 son líquidos aceitosos y poco solubles en el agua. Además de recordar que los alcoholes forman el famoso enlace puente hidrógeno porque presentan el radical oxidrilo, o sea, el OH. Hay unión de enlace entre el hidrógeno y el oxígeno y por consideración se les considera como líquidos asociados, ¿no? Y tienen una alta temperatura de ebullición. Luego hemos dicho que los monoles o los polioles con igual número de carbono que los monoles son más densos, ¿no? Son más densos, y debido a que los polioles tienen el mayor número de OH, van a formar el mayor número de enlaces puente hidrógeno y van a tener una mayor solubilidad en el agua y también tienen una alta temperatura de ebullición. Hemos mencionado también, por favor, que los alcoholes lineales a mayor carbonos, mayor temperatura de ebullición. En cambio, en los alcoholes ramificados, por favor, cuando el alcohol tiene la mayor ramificación a mayor ramificación, menor temperatura de ebullición. Cuando hablamos de propiedades químicas, hemos dicho que en las propiedades químicas los alcoholes son isómeros funcionales o de compensación con los éteres, pero que tengan igual número de carbonos, Hemos dicho también que los alcoholes tienen el comportamiento de ácidos débiles debido a la polaridad que presenta el grupo OH. Y los alcoholes van a reaccionar con los metales activos, que es el grupo 1A, subraye bien, grupo 1A y 2A, para formar alcoholatos o llamados alcóxidos. Hemos visto también, por favor, la oxidación moderada de los alcoholes. En la oxidación moderada de los alcoholes, hemos visto, por ejemplo, que se utiliza como agente oxidante. Cuando el alumno ve encima la flechita y entre corchetes el oxígeno, se entiende que aquí va el agente oxidante, que puede ser el dicromato de potasio, puede ser el ácido crómico y el permanganato de potasio. Ahora, la oxidación moderada de un alcohol primario origina un aldehído. Pero cuando la oxidación de un alcohol primario es severa, lo que usted produce es un ácido carboxílico. Obviamente que los agentes oxidantes que vas a emplear también son fuertes, ¿no? Ahora, la oxidación de un alcohol secundario, ¿qué es lo que vas a formar? ¿Qué es lo que vas a originar? ¿Qué es lo que produce? Es una cetona. Entonces, repito, la oxidación de un alcohol primario produces un aldehído. La oxidación de un alcohol secundario produces una cetona. Esto se va a llamar, por favor, el radical oxidrilo, está más cercano por la izquierda, pues dices 1, 2, 3 y 4. Indica la posición de oxidrilo y dices 2. Como hay 4 carbonos, esto se va a llamar el butanol, 2-butanol. Entonces, como es un alcohol secundario, la oxidación produce una cetona. Obviamente que el grupo de las cetonas, por favor, las cetonas, si me vas a entender, recuerda que en las cetonas el grupo carbonilo, ¿no? El grupo carbonilo, por favor, es el carbono con doble enlace al oxígeno. Ya está. Entonces colocas igual, CH3, ¿no? Carbono, ¿no? Carbono. Aquí va a ir la acetona, el grupo carbonilo, ahí vas a poner el grupo carbonilo, el CoB, y hasta ese grupo carbonilo, CH2 y CH3. Ahora, ¿cómo se llama cuando hay 4 carbonos? Esto se va a llamar la butanona. O sea, la terminación es ona en la acetona, butanona, que es lo mismo que el alumno puede también ponerme lo siguiente, ¿no? El carbonilo, puedes colocarlo ahí, ¿ve? De esta forma. Y esto también se va a llamar, ¿no? Butanona. Ya observa el grupo carbonilo. Observa el ejemplo B. Observa que la cadena carbonada ya es cerrada. Y esto es ciclo. Y esto se llama ciclo. Es ciclo. ¿De acuerdo? Es ciclo. Observa, por favor, que hay 6 carbonos, ¿no? Hay 6 carbonos, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo te pongo la estructura ahí, ese es un ciclo alcano, ¿no? Ciclo alcano. ¿Cómo le vas a llamar? Como hay 6 carbonos, tú dices, esto se llama el ciclo hexano, ¿no? El ciclo hexano.
Pero recuerda que cada vértice en un ciclo alcano es un carbón secundario, o sea, siempre ves el CH2. Esto presentan los ciclos alcanos, carbón secundario. Entonces el ciclo hexano, pero como es voy a colocar el radical oxidrilo, ¿no? Entonces, este es un alcohol secundario. Y como es un alcohol, la terminación es ol. Tú dices ciclohexanol. Ya está, ciclohexanol. ¿Qué produces? Una acetona. Colocas el mismo ciclo, colocas el mismo ciclo, colocas el mismo ciclo, ¿no? ¿Y qué vas a originar? El grupo carbonilo, pero el grupo carbonilo tiene doble enlace. Entonces aquí en este carbono tú pones el doble enlace y el oxígeno. Ya está. ¿Ve? Y esto se va a llamar ciclo, ciclo, hexa, hexa. ¿En qué terminan las cetonas? En la terminación ona. Entonces sería ciclo, hexa, nona. ¿Me entendió, por favor? Repito, la oxidación de un alcohol primario produce un aldehído. La oxidación de un alcohol secundario produce una acetona. Ahora, en la parte C, dicen los alcoholes terciarios no se oxidan. Ponle un costado, el alcohol terciario no reacciona. Repito, el alcohol terciario no reacciona. Copiando, por favor. Por favor, arriba, hablen. Ya, profe, borra. Ya, ok.
Muy bien. Se van ubicando en sus separatas siempre, en la página 3, hablamos de deshidratación, ¿no? Hablamos de la deshidratación de alcoholes. La deshidratación de alcoholes te habla que el producto de la deshidratación de los alcoholes va a depender fundamentalmente del tipo de alcohol y la temperatura del proceso, ¿no? De eso va a depender la deshidratación de alcoholes. Va a depender mucho del tipo de alcohol. La obtención de éteres, ¿cómo se obtienen los éteres? Un éter se va a obtener a partir de dos moléculas de un alcohol primario, de dos moléculas de un alcohol primario, donde actúa el ácido sulfúrico concentrado, que es el deshidratante, a una temperatura entre 130 a 140 grados centígrados. Y lo que vas a obtener un éter simétrico. O sea, R significa los grupos alquilos, van a ser iguales, pues se llama éter simétrico. Pueden copiar para hacer un par de ejemplos. A ver. Aquí me fui algo. Más agua, me estoy olvidando. Más agua. Bien, puedo borrar arriba, hablen, hacer ejemplos. Un alumno, señorita, puedo borrar arriba. ¿Puedo borrar, por favor? Ya, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué nombre es este compuesto? A ver, un alumno. ¿Qué nombre es este compuesto? ¿Alguien que me diga el nombre? ¿Algún alumno, señorita, por favor? ¿Etanol? Etanol. ¿Etanol? Etanol. Entonces se llama Etanol, etanol. correcto, si el etanol es un alcohol primario. Muy bien. Es el alcohol primario. El alcohol primario, digo, etanol, propanol, butanol, alcohol primario. ¿De acuerdo? Pero el etanol. Aquí hay una molécula. Yo hago lo siguiente, ¿ve? ¿No? Hago lo siguiente. Radical oxidrilo, ya está, ¿ve? Es el radical oxidrilo. Pero ¿cuántas moléculas son? Dos. Colocas otra molécula, ¿ve? Colocas otra molécula. Entonces, ya estás observando, por favor, ya estás observando
que esto es el etanol. ¿De acuerdo? Este es el etanol. Entonces, el etanol, siempre arriba de la flechita, vas a colocarme el ácido sulfúrico, que es el deshidratante, que va a estar a una temperatura entre 130 a 140, ¿no? Aquí 140. Pero ¿qué vas a obtener? Un éter, pero también eliminas el agua, ¿no? Eliminas el agua, correcto. Muy bien, el agua, observa, el agua está formado por dos átomos de hidrógeno. Sale este radical oxidrilo, mira, y este átomo de hidrógeno, para que tú puedas formarme el agua, ¿ve? Los dos hidrógenos y el oxígeno, ya está. ¿Ve? Arriba quedó carbono 2, hidrógeno 5, ¿ve? Ya está, ¿ve? Colocas, ¿no? Carbono 2, hidrógeno 5. Enlace, el oxígeno, enlace, carbono 2, hidrógeno 5. Ya está, ¿ve? Ambos grupos alquilos son iguales. A eso se le llama éter simétrico. Entonces, ya sabes que este radical se conoce con qué nombre. A ver, algún alumno, carbono 2, hidrógeno 5, ¿qué nombre recibe? ¿Recuerda radical? Etil. Etil. ¿Cuántos Etil. etiles hay? Etil. Dos. Tú colocas el prefijo di, el Etil. dietil, y colocas la palabra éter. Ya está, eso es todo. ¿Ve? ¿Me entendió? A ver, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Bien. Vamos suponiendo, ¿no? A ver, vamos, te voy a hacer otro ejemplo. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Qué nombre recibe? A ver. Propanol. Propanol. Panol. Puedo colocar dos moléculas de propanol, ¿no? Dos moléculas de propanol. Dos moléculas de propanol. ¿De acuerdo? Y pongo mi flechita. Y arriba de la flechita, ¿qué colocas? El ácido sulfúrico, que va a estar en una temperatura entre 130 y 140, ¿no? Yo puedo colocar, ¿no? Esto es teóricamente, porque realmente no sin reestructura. Puedo colocar acá, ¿ve? 130 a 140 grados. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué es lo que obtienes? Un éter más el agua. Es lo que obtienes, el éter más el agua. ¿De acuerdo? El agua está formado, sacas este radical oxidrilo y hago esto o estoy en un error. Hablen. ¿Hago esto? Es un error. Es Es un un error. error. ¿De acuerdo? Esto es un error. Entonces, lo que usted va a hacer, ¿no? ¿Qué saco solamente? ¿Qué voy a sacar? Al Hidrógeno. átomo de hidrógeno. Nada más. Hidrógeno. Y eso ya formó El el hidrógeno. agua. Ya formó el agua. Ahora sí observe, ve. ¿Cuántos carbonos tienes tú? Tienes CH3, ¿no? Si gustas, lo haces de esta forma. O si no, lo haces en fórmula global. Tú puedes colocar ya de frente 3 carbonos y 9 hidrógenos. Enlace el oxígeno, CH2, ¿no? CH2 y CH3. Ahora, mira, ve, ambos radicales son iguales. ¿Y cómo se llama este radical? Propil. Propil. Entonces tú dices el dipropil, el dipropil y coloca la palabra éter. Ya está, ve. O un alumno también puede colocar esta forma, ve. Carbono 3, ¿no? Hidrógeno 7, enlace, oxígeno, carbono 3 y es lo mismo, ve. El dipropil éter. Puedes copiar igualito. ¿Me entendió, por favor? Copiando.
¿Puedo borrar el ejemplo A? A ver, ¿puedo borrar el ejemplo A? Por favor, que me hablen. ¿Puedo borrar todo, jóvenes? Por favor, me hablan. A ver. Alguien, por favor. ¿Puedo borrar todo? ¿Algún alumno, por favor, señorita, que me hable? ¿Puedo borrar todo? Corre, profe. Ya, ok. Muy bien. Si observamos ahora la obtención de alquenos, ¿no? La obtención de alquenos. Ya está. La obtención de alquenos. Cuando el 1BR significa que es el grupo alquilo, que puede ser el metil, etil, propil, o H es un alcohol, siempre va a ir encima de la flechita para que me entienda el deshidratante, el ácido sulfúrico concentrado. Ya depende a qué temperatura se realizan este tipo de alcoholes. Acá va a depender mucho del tipo de alcohol, primario, secundario, y obtienes un alqueno más el agua. En conclusión, el alcohol, que puede ser un alcohol primario, secundario, terciario, obtienes un alqueno más el agua. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ahí para que me entiendas. Este compuesto, para que me entienda un alumno, a ver, tienes carbono, para que entienda un alumno, carbono, 2 y 1 acá, 3 hidrógenos. ¿Me entendió? Ve, carbono, 2 y 1, 3 hidrógenos. Enlace. Carbono, hidrógeno 2,
y el radical oxidrilo. ¿Ve? Esta cadena es esta, de carbono, hidrógeno 3. Ahí está, ¿ve? Enlace carbono, hidrógeno 2 y el radical. Y esto se llama etanol. Esto se llama etanol. Etanol. Y si observas, el radical oxidro está en el extremo. Este es un alcohol primario. Este alcohol primario siempre vas a colocar el ácido sulfúrico como deshidratante a esta temperatura. ¿Qué es lo que vas a obtener? Un alqueno. Obtienes un alqueno, pero eliminando la molécula de agua. Eliminando la molécula del agua. Y el agua, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde lo eliminas? Obvio, ¿ve? El radical oxidrilo y el átomo de hidrógeno. ¿Ve? Aquí ya tienes los dos átomos de hidrógeno y el oxígeno. Ahí está el agua. ¿Qué colocas? Carbono, hidrógeno 2. Obvio. Si es alqueno, el alqueno lleva enlace doble. Colocas doble enlace y colocas carbono, hidrógeno 2. Ya está, ¿ve? Es el alqueno. ¿Qué nombre recibe el alqueno de dos carbonos? Recibe el nombre de eteno. De eteno. El siguiente compuesto, ¿no? Observa, ¿ve? Esto, por favor, para que me entienda un alumno, mire, ¿ve? CH3. Esto en IUPA, ¿qué nombre recibe? Esto es el 2, porque en el carbono 2 está ubicado el radical oxidrilo. Y tú dirías el 2 propanol. Ya está. ¿Qué vas? Este es un alcohol secundario. Ya es un alcohol, cuando digo 2-propanol, 3-pentanol, ya es un alcohol secundario. Este alcohol secundario va a una temperatura de 95 grados centígrados. ¿Qué vas a obtener? Lo que usted va a obtener es un alqueno más el agua, más el agua. Muy bien, el agua. El agua, ¿de dónde va a salir usted? ¿Dónde eliminas? Elimina este radical oxidrilo, ¿ve? El H. De los tres hidrógenos, tiene que salir solamente uno. Por eso que siempre hacemos lo siguiente. Colocas acá dos, no es necesario, y acabe. Ahí está otra hidrógeno. Y este hidrógeno es el que sale. ¿Ve? Y ahí está formada la molécula de agua. Entonces colocas CH3, ¿no? CH3. Colocas ahora carbono, hidrógeno. Pero aquí, como es un alqueno, ya colocas el doble enlace. No lo colocas acá, sino aquí. Aquí está el clavo. Colocas doble enlace y el C hidrógeno 2. Ahora sí. ¿Qué nombre recibe este alqueno de 3 carbonos? Esto se va a llamar el propeno. ¿Me entendió? Entonces observa, ¿ve? El alcohol primario se deshidrata a una temperatura de 180 grados centígrados. El alcohol secundario se deshidrata a una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces, el que se va a deshidratar más rápido es un alcohol secundario por el momento. Copiando, pasa otro ejemplo, a ver. Siga, profe. Por arriba, hablen a ver. Sí, profe. Bueno, yo sí. A ver. Esto puedo borrar, hablen. Sí.
Muy bien. Observemos el siguiente ejemplo, ¿no? En IUPA, a ver, esto puedo borrar la letra, ¿no? A ver. Muy bien. Fíjense, para que me entienda un alumno. Aquí, para que me entienda más rápido. 3 hidrógenos. Si damos el nombre en IUPA, por favor, ¿no? Si lo damos, empezamos a enumerar por cualquiera de los extremos, ¿no? Si usted me va a entender, dices 1, 2 y 3. Usted me diría, por ejemplo, en el sistema IUPA diría 2 metil. La ubicación del oxidilo también 2, como hay 3 carbonos, sería 2 propanol. 2 propanol. Pero en el común siempre va la palabra alcohol. Este es un alcohol terciario, colocas ter. Ahora, como hay 4 carbonos, se dice el alcohol terbutílico. Ya está bien. Este alcohol, ¿no? Este alcohol, lo que tú vas a obtener es un alqueno, pero eliminando una molécula de agua. Fíjate este alcohol terciario. El deshidratante siempre es el ácido sulfúrico concentrado, pero a una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, lo que tú formas es el alqueno, pero eliminas una molécula de agua, ¿no? Eliminas una molécula de agua. Obvio, la molécula de agua vas usted a eliminar el radical oxidrilo. Ya está. Te falta un hidrógeno. Aquí, como hay 3, ya eliminas uno, o como entiendes tú, quitas un hidrógeno. 2, este hidrógeno es el que va a salir. Ya está. Ahí está tu molécula de agua. Y colocas lo siguiente, ¿ve? Igual. CH3, ¿no? Enlace, carbón, metil arriba, ¿no? ¿Colocarías el radical oxidrilo aquí? Pregunto. ¿Colocarías? Un alumno. A ver, ¿estaría bien que haga esto? ¿Estaría bien? No. No, porque ese auxilio ya se eliminó. Entonces, es un alqueno. Y si es un alqueno, vas a colocar un enlace doble. Y carbono, hidrógeno 2. Ahí está. Esto, ¿qué nombre tomaría en IUPA? Tomaría en IUPA el 2-metil, ¿no? El 2-metil propeno. O puedes colocar 2-metil, un propeno, pero si lo uno se omite, 2-metil propeno. ¿Y cómo sería en el común? Recuerda que esto es iso. Tú dirías, esto se llamaría el iso. Como hay 4 carbonos, tú dirías el isobutileno. Ya está. Entonces, por favor, situación de alcoholes. Mire que aquí va a depender mucho del alcohol. Esta parte por borrar, ¿no? Ajá.
Muy bien. Ahí te pongo para el examen, ve. Te digo que el alcohol terciario se deshidrata con mayor facilidad que un alcohol primario de que requiere menor temperatura. Recuerde que el alcohol primario se deshidrata a una temperatura de ¿cuánto le colocamos? De 190, de 140 grados centígrados o 180. A ver, recuerda que el alcohol primario se deshidrata a una temperatura de 180 grados centígrados, el alcohol secundario de 95 grados centígrados y el alcohol terciario de 50, perdón. Entonces te digo, el alcohol terciario se va a deshidratar con mayor facilidad que un alcohol primario. ¿Por qué? Porque va a tener menor temperatura. Bien, jóvenes, hasta ahí nos quedamos. Faltan cuatro, ¿no? Bien, faltan cuatro, a ver, todavía faltan cuatro, a ver, jóvenes, para culminar todo. Bien, por favor. En sus separates se ubican en el punto 4. También hay combustión completa, ¿no? Combustión completa, ¿no? Ya, a ver, ahí se... A ver, antes para terminar, por favor, en la plataforma Thunder les he dejado la práctica de éteres, por favor, que es para el día sábado, ¿ya? Solamente en la plataforma vamos a subir. Imagino que la deben tener la práctica de éteres. Todavía que lo tengo. Por favor, la práctica de éteres, ¿ya? Todos ingresaron a la plataforma, por favor, toditos. Yo sí puedo, profe. Ya, ahí no hay excusa ahorita ya. Ahí solamente voy a subir el material, ¿ya? La primera semana de agosto es su primer examen, ya es teoría y práctica. Por eso que le he puesto nota. Esto le voy a preguntar en el examen al alumno, ¿de acuerdo? Bien, gracias.